Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este domingo 30 del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos presenta como primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 22, versículos 20 al 26, el Salmo 17. Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Como segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5c al 10. Y del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Nos dice el libro del Éxodo: estas son las normas que el Señor dio a Moisés. No explotarás ni maltratarás al extranjero, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. No oprimirás a la viuda y al huérfano. Si los oprimes, clamarán a mí, y yo ciertamente escucharé su clamor. Se despertará mi enojo y haré que ustedes mueran a espada. Entonces tus mujeres quedarán también viudas y huérfanos tus hijos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre vecino tuyo, no te portes con él como un usurero, exigiéndole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de la puesta del sol, porque es lo único que tiene para cubrir su cuerpo. Si no, ¿con qué va a dormir? Si recurre a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto, que es parte de las leyes sociales y donde en esa sociedad que se va gestando, que se va formando con el pueblo de Israel después de la liberación, es todo un proceso de ir tomando conciencia de vivir como comunidad y como comunidad de iguales, donde no debe repetirse el esquema que ellos vivieron en Egipto, la tierra de la esclavitud. Por eso dice aquí: no explotarás ni maltratarás al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. El recuerdo hace que el presente en la historia no se repite. Por eso, qué importante en la vida es saber recordar para no repetir las mismas acciones con otros, lo que uno mismo vivió. Y Dios, que busca un pueblo, justamente un pueblo de hermanos, una comunidad donde hay iguales, una comunidad donde no se pisotea, una comunidad donde no hay clases, sino justamente una comunidad donde hay hermanos y hermanas. Pero qué difícil es en este mundo nuestro. Qué difícil es donde no se comprende. Y esta justamente en una sociedad que era netamente agrícola, donde la falta del hombre en la casa era dejar totalmente vulnerables a la viuda, a la mujer sola y al huérfano, al hijo pequeño que no tiene padre. ¿Por qué? Porque no tiene con quién o no tiene quién le provea el sustento, el amparo, el cobijo. Y por otro lado, el extranjero. El extranjero, es decir, tú no sirves, tú no tienes espacio acá. ¿Por qué es esa insistencia? Porque ellos entran en la tierra donde hay otros pueblos y por lo tanto no es crear el odio, crear la división, crear la opresión, repetir el esquema de donde ellos son sacados porque clamaron a Dios y Dios los escuchó. Dios sigue escuchando al pueblo y sigue escuchando y tiene un oído, una sensibilidad particular de escucha al pobre y desamparado, al enfermo, al huérfano y a la viuda.
¿Por qué? Uno dice, pero ¿por qué siempre se habla de eso y no se habla de los ricos? Porque ellos tienen un abogado, tienen gente que los proteja, tienen obras sociales de buen estilo, tienen dinero que les entra por todas partes. Pero al pobre, ¿quién? ¿Quién? Por eso, hoy nuestros esquemas, no solo en la iglesia, en toda la sociedad, justamente pasa por esta realidad donde nosotros tenemos que ir mirando también nuestro compromiso con la vida. Y si nosotros miramos hoy el Salmo que habla justamente de esa realidad de tener conciencia de un Dios que es cercano, en el versículo 2 dice, yo te amo, Señor, mi fuerza, Señor, mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvador, mi baluarte. Y finalmente termina este salmo diciendo, viva el Señor, bendita sea mi roca, glorificado sea Dios mi Salvador. Él concede grandes victorias a su rey y trata con fidelidad a su ungido. Qué bueno es reconocer que ese Dios, yo lo amo. Lo amo ¿por qué? Porque me escucha. Yo lo amo no por interés, sencillamente porque en Él puedo confiar, porque Él no me defrauda, porque Él es el que está a mi lado. ¿Para qué? Para que yo sea feliz y viva, no por intereses, sino porque es un Dios de misericordia y es el Dios de vivos y para la vida. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe hoy siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo para todos.